A todos, todas, todes. Acá estamos tratando de generar un vínculo educativo para poder trabajar, como ustedes saben, las 4 unidades de la segunda parte, ¿sí? No tengo alumnos a cargo, yo estoy a cargo soy profesora adjunta, pero sí, seguramente hemos compartido espacios virtuales con los videos que en esta segunda parte pudimos empezar a hacer para dar respuesta a inquietudes o algunas demandas de la primera parte de la materia. Así que bueno, como nos comprometimos con usted en el Zoom anterior, que lo hicimos antes del primer parcial, aquí estamos trabajando nuevamente y con un material agregado que son Recording in progress. de las unidades, ¿no? Les recuerdo mi nombre es Ana Fagotti, ¿sí? Y bueno, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Le paso la posta a Marta. Estás barrada, Marta. Tenés el micrófono apagado. No me sale, ahí está. Ahora ¿Qué sí. tal? Buenas tardes. Yo me presento, soy Marta García, también profesora adjunta. Nos hemos visto, bueno, nos han visto en videos, en el otro Zoom, bueno, y hoy en este. Y bueno, hoy lo que vamos a hablar, que después lo vamos a aclarar bien, que lo preguntaron recién, leí, es sobre estas 4 unidades que entran en el segundo parcial, que es el 25 de junio. Ya la fecha está confirmada y tienen todo este tiempo como para estudiar y hoy para trabajar estas 4 unidades, los conceptos más fundamentales. Después haremos el intercambio. Ahora, Juan, si querés presentarte. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Juan Manuel Quiroga, soy docente ayudante de primaria de turno noche, así que bueno, estoy muy contento de estar acá. Ahí ya ingresó también mi compañero Santiago, y bueno, espero que podamos ayudarlos, evacuar las dudas que vayan surgiendo y les agradecemos profundamente la paciencia, el esfuerzo y las ganas de apostar al estudio en épocas difíciles de distanciamiento social, de pandemia, de situaciones que apremian y acucian. Así que eso, muy contentos de que sigamos en la lucha de generar conocimientos, inquietudes, intereses y en la construcción de futuros profesionales que ayuden a que seamos cada vez un mejor lugar como país. Así que les dejo mis saludos y quedo acá a disposición de mis compañeros y de ustedes por cualquier cosa. ¿Santi se sumó? Sí, está. A ver, Santi, ¿dónde anda? Que yo no lo veo. No, no lo veo. ¿Vos lo ves? Yo lo veo, pero no sé. ¿Me estará escuchando? Creo que está conectando unos auriculares, por ahí está mal de sonido. Bueno, mientras él se suma, porque el tiempo apremia, después nos quedamos con ganas de más, como nos pasó a la mañana. Hoy estuve en el de la mañana con otros profesores. Hola, y fue hola. un encuentro. Ahí se escucha. Ahí está. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas ¿Qué tal? noches. Buenas tardes. Bueno, una alegría poder, aunque sea, encontrarnos de este modo, así que vamos a meterle para adelante y a sacar dudas, a conversar, a intercambiar ideas sobre los contenidos de la materia. Bueno, para bajar el nivel de ansiedad, primero voy a empezar a trabajar sobre el parcial, ¿sí? Explicando algunas cuestiones que tienen que ver con lo burocrático y en cuanto a contenidos, para después sí hacer una actividad de interacción, bueno, con alguna presentación. Por allí preguntaron si era el 25, sí es el 25. ¿Por qué? Porque pensamos que va a ser feriado el viernes que viene.
pero al final lo pasaron, como vienen los feriados manejándose en el día a día, les va a quedar el viernes libre de la semana que viene porque ya terminamos todas las unidades. Entonces el parcial va a tener la modalidad de ser individual, cada uno en su turno. Se va a colgar en el blog a las 6 de la tarde, como el primer parcial. Van a tener tiempo de hacerlo hasta las 22 horas. Les pedimos que no comprometan a los profesores entregando fuera de término, porque es una situación compleja. Entonces administren sus tiempos y sus dificultades de dispositivos para poder entregar en tiempo y forma. Ustedes saben que si entregan con mucho retraso, el parcial no se va a aceptar. Así que por favor les pedimos que eso lo tengan en cuenta para evitar situaciones que incomodan, ¿sí? Tanto a ustedes como a nosotros. En el parcial tiene una introducción como en el primero, que tienen justamente el protocolo, que es lo que pedimos en relación al formato en que lo tienen que enviar. En esta oportunidad, como vamos a trabajar 4 unidades, ¿cuáles son las unidades que entran? Preguntaban por allí. Las que quedan sin evaluar: la unidad 4, la 5, la 6 y la 7. Ahora vamos a hacer un recorrido mínimo antes de empezar a trabajar con los contenidos propiamente dichos. Los trabajos que ustedes tienen con preguntas de estas 4 unidades, había quedado Liliana en un video, había puesto en el blog, donde decía que el alumno que quería hacer el trabajo, quería elaborar las preguntas, quería hacer un seguimiento, podía enviárselos a los profesores, que no eran obligatorios, no se van a pedir como entrega obligatoria, pero era una posibilidad de ustedes de ir preparando el final, el parcial, perdón, sí, también el final, preparando la materia e ir intercambiando dudas con los profesores. ¿Sí? Ese es el objetivo. Nos dimos cuenta, que es una de las conclusiones de la primera parte de las unidades 1, 2 y 3, que justamente han tenido mejor rendimiento aquellos alumnos que han podido hacer un recorrido de la bibliografía, han respondido las preguntas, las han mandado como para supervisar y han hecho una lectura continuada. Ustedes saben que en el blog tienen unidad por unidad el material, que son los textos de los autores. Después tienen una ficha de cátedra para cada unidad, que las elaboramos entre todos los profesores. Y después, en esta segunda parte, también les subimos videos de cada uno de los temas. ¿Sí? Bien. Entonces, eso los va a guiar muchísimo en los contenidos. Con respecto, entonces, a la entrega de los trabajos, ya está aclarado. Quería comentarles, por ejemplo, en la unidad 4, ustedes tienen todo un recorrido de Freud con un texto de Freud en relación al pensamiento, un texto de Piaget con un video sobre Jean Piaget en relación también a la construcción del conocimiento, y un texto de Vygotsky con el video pertinente. Eso es, a grandes rasgos, los temas de la unidad 4. En la unidad 5 trabajamos los temas de memoria desde la neurobiología con Golombek. Después trabajamos desde Freud, recuerdo infantil, recuerdo encubridor, y un ejemplo desde la psicopatología de la vida cotidiana. Y agregamos un concepto actual que tiene que ver con la neuroplasticidad. Después tenemos en la unidad 6, trabajamos separadamente 2 conceptos fundantes como ejes, que son la comunicación por un lado, que Santiago hizo un recorrido muy interesante en relación a las distintas maneras en cuanto a la evolución histórica de concebir este concepto de comunicación, desde las corrientes europeas y desde las corrientes americanas. Después trabajamos con el texto del antropólogo y sociólogo el tema del don, el tema del concepto de don, y después Graciela trabajó el concepto de grupo desde el psicoanálisis con el autor Pichon-Rivière. ¿Sí? La segunda parte de comunicación
se trabajó todo lo que trabajó Juan con respecto al lenguaje, la lengua, profundizando los conceptos que ya preguntaron algo, Juan, así que ya tenemos para trabajar, acerca del signo lingüístico, las características del signo lingüístico y el lugar de la palabra en el lenguaje y diferenciando lo que era lenguaje, lengua y habla. Eso por un lado, y por el otro lado también trabajamos el chiste como una formación donde la asociamos y hacemos un entrecruzamiento entre lo que tiene que ver con la palabra, ¿sí? Desde la lingüística y los procesos inconscientes de condensación y desplazamiento y cómo propone Freud el análisis de una de las manifestaciones del sujeto, que es el chiste. Bien, y después nos queda la última unidad donde planteamos la construcción de la identidad a partir del proceso de la identificación. Trabajamos con un autor que trabaja el desarrollo ecológico, ¿sí? A partir de los distintos sistemas en que interactuamos y vamos construyendo, con un nombre muy difícil, a ver si me sale, Bronfenbrenner, ¿no? Bronfenbrenner, muy bien, me salió. Y después todo lo que tiene que ver con un tema muy actual de la construcción de la noción de la identidad de género con los conceptos de la heteronormatividad, ¿no? y el concepto de la pedagogía transgresora. Estos textos son disparadores como para repensar todas estas cuestiones que actualmente, ¿no? Nos están convocando a una mirada distinta en relación a todo lo que tiene que ver con la construcción de la identidad. Mínimamente, bueno, hice como un recorrido por todos los temas y cómo va a ser la modalidad del parcial. El parcial va a tener 4 preguntas. Cada pregunta, en esta oportunidad les vamos a pedir un poquito más, vamos a hacer un salto cualitativo en la elaboración y la exigencia que esperamos de ustedes. ¿Por qué? Porque para algunos de los procesos psicológicos quizás pidamos ejemplos o pidamos que relaten una situación o pidamos que a partir de una propaganda ustedes elijan una publicidad y analicen el tema de, por ejemplo, Harold, que habla de todo el tema de que habló Santi en relación a la publicidad y a la propaganda, o relatar un chiste, o relatar un recuerdo, porque queremos la articulación. Nosotros tenemos la intención de que ustedes, estas herramientas teóricas, estas teorías que les propusimos para abordar los procesos psicológicos que recién les mencioné, lo puedan articular con cuestiones prácticas y procesos que hacemos todo el tiempo, como en este momento. En este momento estamos poniendo en funcionamiento todos estos procesos, quizás no tomando conciencia y no pudiéndolos separar demasiado, pero estamos pensando, estamos poniendo la emoción, estamos percibiendo, nos estamos comunicando a partir de un lenguaje que compartimos, a partir de una lengua como código abstracto, ¿sí? Y estamos poniendo nuestra subjetividad al servicio de todo este despliegue de procesos psicológicos. Entonces, justamente queremos que ustedes puedan ir pensando en estos 15 días, que empiecen a leer los videos o ya los vieron, seguramente los van a ver varias veces y lean los textos, en pensar situaciones prácticas. Hoy en el otro grupo les decía, ¿cómo armo la pregunta? ¿No? Me preguntaban las alumnas, ¿cómo armamos la respuesta a esas preguntas? Las preguntas van a ser puntuales, desde un autor, poner un ejemplo, desarrollar. Entonces tiene que tener determinados elementos la respuesta. Por un lado tienen que estar identificados los conceptos que les pedimos de ese proceso psicológico. Una vez que ustedes proponen esos conceptos tienen que estar definidos desde la teoría. ¿Sí? A partir de todo lo que ustedes están leyendo y de todas las elaboraciones que hicimos en la ficha de cátedra.
Luego van a proponer el ejemplo, un recuerdo, o una evocación, un chiste, o una propaganda, una publicidad, ¿sí? Y luego analizamos desde esas definiciones, desde esos conceptos, esa situación práctica. Entonces, como nosotros queremos que algo de todo esto pueda darse, vamos a empezar a practicar. Así que ahora les doy la palabra a nuestros compañeros, pero vamos a poner algunos disparadores para que ustedes, de los que ya pudieron leer y ya pudieron interactuar con los videos, lo puedan hacer y ayudados por nosotros, aportándoles un poco de claridad teórica también. ¿Sí? Bueno. Podríamos empezar con los dispositivos. Quizás eso va a despertar después más intervenciones en las cuales podamos compartir algunas de Juan poner la publicidad? ¿Querés la publicidad? La publicidad? Muy bien. Dale, bien, vamos con eso. A ver si me sale. Hola, ¿ahí se ve? Sí, dale. Le doy play entonces, ¿sí? Dale play nomás. Sí, muy bien. Lo que no tiene sonido, a ver. ¿Ahí no se escucha? No. No. A ver. Desde la compu a lo mejor habilitarlo. Desde Zoom me parece que lo tiene que habilitar. ¿Alguien sabe? Perdón, profe, cuando pone para compartir pantalla, en el sector inferior izquierdo dice compartir audio de computadora. Tiene que salir y volver a ingresar y habilitar el audio de la computadora. Qué genia. Marces, ¿no? Me salvaste. Tienen que estar los dos casilleritos tildados para que se escuche bien. Los dos tienen que estar. A ver ahí. Díganme si hay sonido. ¿Ahí? Ahora sí, sí, se escucha ahora. Bueno, lo vuelvo a poner así, no le interrumpo con las voces, ¿sí? Nos costó mucho llegar acá. ¿Quieren volver a donde vinimos? ¿Quieren volver a no votar? ¡Ya entregamos los jueves! ¡De verdad! ¡Entregamos los viernes! ¿Alguien quiere entregar algo más? Miren esto. Estoy con mis amigos. Te amo. ¡Caradura! ¿Te amo o estoy con mis amigos? ¡No me sorprendés! Me dijeron anoche. ¿Pero qué soy? ¿Un lateral por izquierda? ¿Un mago? ¿Desde cuándo? Nosotras estamos gordas y en ellos la pancita es sexy. ¿Cuántas veces escuchamos? No me acompañás con la dieta. ¿A dónde querés que te acompañe? Anda vos y yo me quedo acá comiendo la molleja, ¿o no? Gorda, no sé de qué te quejas. De que la última vez que salimos me llevaste a cenar al Pamper. De eso me quejo. El novio de mi amiga le regala flores. El novio de mi amiga la lleva al teatro. ¿Está acá el novio de esa amiga? Cuando bailan con nosotras parece que le pusieron el cepo. Ahora cuando bailan con los amigos son todos piquín. ¿Cómo es la historia? El hombre llegó a la luna. Y ahora no podemos llegar a las 10 de la noche que tenemos flor de despelote. ¿Hay alguna sumisa acá? No, pará. Necesito respirar. Me estás asfixiando. Comprate un tubo de oxígeno. Cuando estás con tus amigos te cambia la cara. Cuando estoy con vos me cambia la cara. Con mis amigos tengo la original. No nos olvidemos que todos los hombres nacieron hijos nuestros. Hoy vamos a salir a defender la cuarta parte del placar que nos queda. ¡No esperemos más! ¡Que nos vengan a buscar!
Llévame a ver Huracán. Revísame todos los mensajes y pisoteame la intimidad. Toma. Reconstruyamos encima de lo de tu vieja, así nos invade mal. Es una extensión de la tarjeta. Destrozala. Quiero ver repuestos. Llévame a Warnes. Vayámonos de vacaciones a un hotel boutique. Toma, para vos. Compraron a la Ribey. Contame todas las locuras de tus sobrinitos. Trae toda la ropa íntima que tenés que te la lavo a mano. Compárame con tu mamá, dale, que me encanta. Cuando el machismo y el feminismo se encuentran, nace el igualismo. Quilmes, el sabor del encuentro. Está muy buena. Bueno, la idea es que sea un disparador, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde fue la cabeza de cada uno de ustedes en relación a esto? Quizás a la vida personal, seguro yo veía muchas risas, muchas sonrisas, algunas miradas de los valientes que han puesto la cámara. Pero bueno, la idea es pensarlo desde la teoría, ¿no? Desde qué conceptos de todos los que vinimos trabajando en estas 4 unidades y con qué cosas ustedes lo pueden relacionar. Alguien habló de roles. A ver, muy bien, Lali, ¿por qué? ¿Pueden desbloquearse los micrófonos, desmutearse y participar? ¿O tienen la manito también para levantar y les damos la palabra, no? Se llama Igualismo, lo encuentran en YouTube si lo quieren volver a ver. Tiene unos añitos, por eso hay algunos que hoy decían, nunca la vi esa publicidad. 2012. Sí. ¿2012? Bueno, sí, tiene unos 10 añitos. Tiene unos añitos, pero bueno, ¿no? Movilizador y todavía, a ver, ¿qué piensan ustedes? No quiero decir nada. Algo Bueno, dijo, le pareció a Silvana. Sí, alguien habló de roles. Alumna Tatiana San Martín. Con respecto a los roles, que yo no lo mencioné, pero lo comentaron, y es esto de que tanto el hombre como la mujer, psicológicamente, inclusive socialmente y culturalmente, nosotros tenemos roles para cumplir y no nos podemos ir de ese alineamiento. Y cuando te salís de esa línea, ya quedas como mal parado. Lo veo de esa forma. El ser humano ya desde cuando nace, tiene que comportarse de una forma por su género o yendo también por la cultura misma con la que se rodea. Y uno queda como bicho raro, ¿no? Cuando se desalinea, cuando se va, le gusta algo o se comporta de una forma diferente a lo que la sociedad, la mayor cantidad de población, la sociedad se comporta de una forma y una persona se comporta de una forma diferente y ya queda como, no sé si única es la palabra, pero se nota la diferencia. O sea, la diferencia, como te puedo decir, de una persona a diferencia de muchas. Me enredé. Está bien, se entiende lo que quieres decir, sí. Eso. Además, eso de lo épico de la publicidad es como que lo pone entre la publicidad y la propaganda, ¿no? Con el mensaje que quiere dar. Muy bien, acá dicen el feminismo busca la igualdad de género igual, no es equivalente al machismo, ¿no? Es una propaganda del 2012 y otro contexto quizás en ese momento. Alguien puso excluida, no sé si quieren ampliar. ¿Son roles arcaicos? ¿Sí les parece que son roles tan arcaicos? Gisela López está levantando la mano. A ver, Gisela. Hola, sí, buenas tardes. No me anda la cámara. No, más que nada porque recién habían puesto había comentado lo de los roles arcaicos y me dijeron que lo desarrolle, por eso levanté la mano. Y más o menos igual lo que escribió la compañera acá, ¿no? Ya desde el título, digamos, desde el igualismo, planteando el feminismo y el machismo como algo parecido, ya estamos como cualquier cosa, ¿no? Entiendo que en el 2012 quizás eso no era tan claro, pero es algo que incluso hasta hoy hay gente que piensa que esto es así, que el feminismo es como un machismo al revés. Me parece muy peligroso. Yo me acuerdo cuando salió la publicidad, y si bien no estamos en el mismo contexto, ya me había hecho mucho ruido, siendo bastante más chica, y bueno, creo que nos habrá pasado
a varios. Hoy esto sería, digamos, pues un tremendo lío. Tatiana, se escucha... Ahí la muteé. Ah. No, bueno, me parece que hay como roles que hoy, como decía, son arcaicos. Hay personas que todavía creen que esto es así. Igual me parece muy peligroso por todo lo que tiene que ver con una sumisión de la mujer, ¿no? Que si bien se ponen como en este papel de decir no somos más sumisas, las cosas que defiende supuestamente son como muy banales. Muy bien, Gisela. ¿Y con qué texto, cuando vos hablaste, ¿no?, de la sumisión de la mujer, tenemos textos en la unidad 7 que justamente nos ayudan a pensar alguna de estas cuestiones, ¿no? Sí, estoy buscando justamente porque lo tenía algunas cosas marcadas, resaltadas, estaba justamente leyendo eso. Pero bueno, no era mucho más que eso, igual lo que quería. Bueno, esto de que haga ruido, ¿no? Que veamos un poco esta cuestión, algo que Juan hablaba en relación la vez pasada al tiempo, ¿no? Cómo van cambiando, y decía alguien, un compañero decía, bueno, es otro contexto. Sí, ¿no? La contextualización social en relación al tiempo, al contexto sociohistórico, y cómo esto nos va determinando. ¿En qué nos determina? Ahí Natalia Valdés, ¿querías decir algo? Está levantando la mano. Que decía que el de la propaganda, el propagandista, acá leo, lo tengo acá en la ficha de cátedra, dice que busca provocar y mostrar una sola solución, que lo que yo veo que la solución que la propaganda muestra es que para terminar los conflictos de género se tienen que juntar y estar juntos. Se soluciona con amor. Pareciera que quiere mostrar eso. Yo creo más que va, también por el lado de que, como decía la compañera, ¿no? Esto de, bueno, nos juntamos, estamos juntos, y es como que esa lucha personal que tiene cada uno es como que lo deja de lado. No importan mis pensamientos, no importa quizás lo que yo pienso como mujer, y me adapto a lo que sos vos. O sea, como que en realidad está luchando en parte y por parte termina siendo sumisa, o sea, intenta luchar, quizás también tiene mucho que ver obviamente con el contexto, porque 2012 no se hablaba de las cosas que se habla ahora, no estaba esta lucha feminista tan presente, no se hablaba del aborto, o sea, creo que sí hay mucha influencia de contexto. Y quizás hoy en día esa propaganda sí sería muy polémica, porque es como que terminamos siendo sumisas, aunque en otra parte de nosotras inconsciente no queremos. Muy bien. Irene, ¿vos querías decir algo? Sí, es una propaganda de casi 10 años. 10 años era cuando la mujer empezaba a defender sus derechos. Solo asocio, ¿no? Como que la mujer se empieza a despertar, pero el patriarcado tiene que seguir. Entonces se tiene que volver a someter, no puede despertar. Yo lo veo más de ese punto. Como que es un mensaje más camuflado, diríamos. Bien, ahí le doy la palabra a Agustino Verón, pero fíjense si podemos de a poquito ir tomando el material de la lectura. Por ahí algunos están un poco atrasados, pero hay textos muy interesantes en lo que hemos ido desarrollando para pensar esto, ¿no? Es decir, tenemos una publicidad y tenemos que en 10 años hay una modificación bastante sustancial, y es un montón de tiempo, y es muy poco tiempo si uno piensa a nivel de la historia, ¿no? Y sin embargo en 10 años hay cosas de la publicidad que nos pueden causar gracias y otras ya no. Decimos, che, ¿qué es lo que está armado? Un estereotipo de hombre y de mujer. El hombre es un mamero tonto, la mujer es la rompebola invasiva
Digamos, ¿qué son esos estereotipos? ¿A qué nos hace pensar? ¿A qué texto nos hace pensar lo que suponemos que se espera del rol de la mujer, del rol del hombre? ¿Quién nos permite pensar? Hay millones de, no millones, pero hay muchas escritoras, pero nosotros compartimos unos textos para poder pensar otra manera y otro lugar de la mujer, y sin duda, digamos, estamos viendo en cómo formamos nosotros nuestra identidad, cómo formamos nosotros nuestra posición. ¿La formamos solos? ¿La formamos con el otro? ¿Cuál es la influencia del medio? ¿Cuál es la influencia de lo social? Entonces pensemos, ¿no?, si podemos ir buscando en los textos que tenemos de referencia algún aporte. Sin duda, porque ya lo están poniendo en el chat, Segundo Sexo de Simone de Beauvoir es, digamos, una mirada crítica, ¿no?, mucho antes de esa publicidad, pero digamos, fíjense, desde que Simone de Beauvoir lo escribió a que en la Argentina, que el feminismo ingresa ya con el anarquismo, digamos, tiene una historia bastante anterior, pero cómo hace 10 años se podía dar esa publicidad y hoy ya estamos en otro momento. ¿Qué les parece que ha pasado? ¿Cómo entienden ustedes la construcción del rol social, de las identidades, de las identificaciones? Intentemos dar un poco de ese contenido, si les parece. Sí, Agus, dale vos. Hola, profe. Bueno, está el nombre de mi hijo, no lo pude cambiar. Sí, pasa así. Pero bueno, un poco esto, justo iba a decir lo que usted nombró recién, que más o menos en el 50, ¿no?, se escribió el texto del segundo sexo, como que ya empezaban a preguntarse, ¿no?, a cuestionarse algunas cosas. Y también, bueno, que no nos olvidemos de que esto es una publicidad, o sea, a mí se me venía a la mente que así como Quilmes, acá nos decía, ¿no?, como que nos encontramos y somos todos iguales y la diferencia, no sé qué, pero quizás si ponemos no veo mucha tele últimamente, pero por ahí si ponemos una publicidad actual de Quilmes y quizás sigue promoviendo el machismo en un montón de cosas. Entonces, es como que no nos olvidemos que obviamente que la finalidad es que compremos la cerveza, nada más, que no tenemos la cerveza. Pero, no, bueno, es como que esto del segundo sexo me llamó, bueno, la atención es en los años que pasaron, ¿no?, y todo lo que tuvo que pasar en el medio, pero que ya había en ese momento mujeres, ¿no?, como esta, que se empezaron a preguntar, bueno, esto que hablaba de los genéticos, sí, yo nací mujer, pero no viene con mis genes estas particularidades, ¿qué es lo que está pasando? Y empezar como a preguntarse y a ver también desde uno qué cambios puede hacer, ¿no? Muy bien, porque ahí ya agregaste otro pasito más, ¿no? La constitución de lo que se conoce como el campo sexual se desprende de la biología, ¿no? Ahí ya tenemos un pasito más en lo que estamos empezando a construir, digamos, ¿no? Es decir, no solo está la vertiente cultural que va, a tomar fuertemente Simone de Beauvoir en el texto del Segundo Sexo, sino que también tenemos toda la vertiente intrapsíquica, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos los textos de Freud, no porque lo cultural esté obviamente por fuera de lo psíquico, sino que lo psíquico está constituido por lo cultural también, pero también podemos empezar a ubicar que así como la sexualidad no se reduce a la biología, sumamos la cultura y sumamos este otro aspecto, ¿no? No solo social, sino cómo lo social forma parte y constituye también a lo psíquico. Y ahí tenemos otra noción en Freud, una noción muy importante, que es la noción de identificación. Hay dos textos en la última parte que tratan la cuestión de la identificación para Freud como proceso psicológico que va a ser a la constitución de la posición sexual que alguien tiene, ¿no? Por eso la ley de identidad de género en ese sentido permite cierto juego, digamos, de identitarios que van a estar en juego en relación a este término que Freud introduce, que es el de la identificación, ¿sí? No solamente una vertiente cultural,
no solamente una vertiente social, sino que también está esta noción psíquica para pensar la séptima unidad. Obviamente que la propaganda esta no solo toma el tema de la cuestión de la propaganda, obviamente, y de la comunicación, sino también el de la identidad, que es la unidad 7, ¿no? Como tema importante. Ahora le doy la palabra, si les parece, a Galaxia 11, está nombrado así. Hola, soy sí. Pero me parece interesante, hay como un efecto como que hace 10 años la publicidad que quería vender cierta frescura, ¿no? Cierta, sí, como rapport con la época, y sin embargo estaba llena de vicios, de prejuicios, ¿no? Pero porque fíjense, dentro de lo que se constituye como el campo de la mujer en la publicidad, está, digamos, conformado por personas biológicamente mujeres. Y lo que se constituye como el campo de varones está constituido por personas biológicamente varones, ¿no? Es decir, que la mujer estaría definida por los genitales y además las parejas que se forman son todas parejas heterosexuales, ¿no? Les digo esto para que vayan pensando, si quieren, alguna reflexión después de que Galaxia 11 nos diga primero quién es y después su reflexión. Sí, adelante. Me siento un robot, pero no lo soy. No, soy Cecilia Díaz, pasa que me tuve que conectar desde el celular porque no pude de la compu y no pude cambiar el Sí, perfil. tranqui, sí, es así, tranqui, sí. No, lo que yo quería comentar, que mientras estaba viendo la publicidad, que ya en su momento cuando había salido la había visto, automáticamente se me vino a la mente un gráfico que está en el texto de Waslawick, cuando habla de la comunicación, en donde cuando habla de cómo pausar, creo que le quiero decir bien, la puntuación de la secuencia de los hechos. Y que hay justo un ejemplo que a mí me quedó, que era de un esposo y su esposa, que no pueden llegar a un acuerdo, o sea, se crea un conflicto en la comunicación entre ellos, justamente por el error en cómo puntúan esa secuencia de hechos. Igualmente a mí se me vino esto a la cabeza, pero era una de las consultas que yo quería hacerle, porque a mí en el fondo no me termina de quedar bien claro a qué se refiere con la puntuación de los hechos. Que ahora que me hace pensar que es bastante machirulo el ejemplo también ese. No lo había pensado. Sí, porque es la mujer que le rompe la guinda y el marido que se retrae, ¿no? Claro, y como que es una había pensado, es medio machirulo, que nunca se termina entre ellos. Porque cada uno se culpa por lo que hace en función del otro. Entonces, como un circuito que nunca termina. Yo me comporto así porque vos me retás, y yo te reto porque vos te comportás así. Sería la cuestión. Digamos que es como una cuestión que nunca se termina. Por eso yo cuando escuchaba esto, las mujeres que con validez tenían sus argumentos y los hombres también tenían sus argumentos, se me vino automáticamente eso a la cabeza y justamente pensé en un conflicto en la comunicación. Claro, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué trabaja Waslawick en este texto? En realidad, los axiomas son niveles de análisis, por eso él habla de lo meta, ¿no? De lo metalingüístico, de poder trabajar la metacomunicación. ¿Por qué? Porque desde la teoría sistémica lo que se trata es de abordar la comunicación problemática, el conflicto. Entonces, si yo voy a abordar esa comunicación conflictiva, lo voy a analizar desde estos niveles que propone Waslawick. Y uno de los niveles que es necesario esclarecer es recortar la situación comunicativa. Vos lo dijiste muy bien, Cecilia, cómo se dan esta sucesión de hechos, pero que es indefinida. Entonces, para poder pensar un problema comunicativo, mínimamente tengo que puntuar el principio y el final. ¿Dónde empieza y dónde termina? Porque si no es esto del huevo y la gallina, ¿qué fue primero? Y en esto que decía Marta recién, ¿no? La esposa
actúa en consecuencia del esposo y el esposo actúa en consecuencia de la esposa. Entonces, nunca nadie dio el puntapié inicial. O sea que la puntuación tiene que ver con esto, con que en algún momento ese hecho comunicativo tiene que ser recortado para poder ser analizado. Porque si no es un sinfín y nunca nos vamos a poner de acuerdo. En esta situación particular, en este ejemplo, tampoco nos pondríamos de acuerdo. Entonces, puntuar es poner un corte y decir, acá empieza y acá termina, para poder en ese corte definir el hecho y poder analizarlo de alguna manera para encontrarle, desde algún punto de vista, alguna solución a esa comunicación problemática, ¿no? Sí, inclusive me parece que agrego una cosita pequeña, pero que fíjense cómo la puntuación de la secuencia de los hechos, ¿sí? Uno de los axiomas tienen un carácter de efectividad siempre, no es que se dan o no se dan, sino que es algo que opera siempre en un nivel de la comunicación, pero cómo nos enseña que el sentido, ¿sí?, de una comunicación está determinado por la puntuación. ¿Qué quiero decir? Que Waslavic en ese axioma lo que nos está enseñando es que el sentido va a estar suspendido a según cómo yo puntúe la secuencia de los hechos, va a cambiar el sentido. O sea, esa recursividad infinita que nos describía muy bien Ana entre ese matrimonio, está todo el tiempo en que según cómo yo puntúo cambia completamente el sentido, ¿sí? Es decir, que el sentido es algo que se va a producir una vez que yo puntúe. ¿Se entiende, digamos, cómo hay una suspensión del sentido? Digo esto porque es un puente que ustedes pueden establecer entre dos formas de pensamiento radicalmente opuestos, pero entre el pensamiento de Waslavic y el pensamiento de Ferdinand de Saussure, ¿sí? Porque Waslavic nos está diciendo, con otro análisis que hace de la teoría de la comunicación, pero se está diciendo, según donde yo pongo el punto de inicio y el punto de cierre, voy a dar un sentido, aunque sean los mismos elementos. Porque el problema ¿cuál es? Que son los mismos elementos. El tema es que si pongo uno adelante del otro, cambia el sentido. Los elementos son los mismos, reproche y, digamos, inhibición. Pero ¿qué viene primero? Yo me inhibo porque vos me reprochás. No, yo te reprocho porque vos te inhibís. ¿Se entiende? Y estamos hasta los 80 años con eso, ¿no? Propone el signo como binario y como que se necesitan el significado y el significante. O sea, el concepto y la imagen acústica lo propone así. Sí. No te entendí, Jacqueline, ¿eh? Se me cortó Jacqueline, un poco. va por ahí, Jacqueline. Lo que pasa es que me parece que dieron en el blanco con la intervención esta, no solo con lo que dice Jacqueline, sino con, no sé si dijo el nombre, Galaxia 11, qué feo. Cecilia, gracias. Diste en la tecla con este intercambio con esta relación que haces de la puntuación de la secuencia de hechos, porque, por ejemplo, nosotros dividimos comunicación de lenguaje, ¿no? Es decir, que la unidad 6 tiene dos momentos, y tiene que ver con esta diferencia que ubicaba Juan Manuel y que Jacqueline retomaba en relación al signo lingüístico de Saussure, porque justamente tiene que ver, una cosa es pensar que el lenguaje sirve para comunicar, ¿no? Y otra cosa es pensar que el lenguaje es una estructura, como plantea Saussure, y que no necesariamente tiene una comunicación perfecta, ¿no? Sino que pasan otras cosas. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece que es claro. Si nosotros vemos trabajar a las hormigas un día de lluvia, se llevan todas divino, unas llevan ramitas para acá, otras llevan hojitas, perfecto. Nosotros ponemos 10 personas en una institución y aparecen celos, envidia, paranoia. Es decir, que hay algo de la relación al lenguaje que tienen los seres humanos que hacen que la cosa establezca el malentendido, aparezca el malentendido. Si yo digo banco, ¿no? Nadie sabe lo que estoy diciendo. Yo puedo decir, yo te banco, te espero en el banco de la plaza, voy al cajero del banco a sacar dinero. Es decir, la palabra banco... Por eso habla de arbitrariedad, de la convención, que es más lo social. Exactamente, Jacqueline, ahí va lo que vos...
¿Querés poner uno de los chistes, Juan? El de... ¿Cómo no? Ponemos otro disparador. Porque tiene que ver justo con esto. Bueno, dale, sí, Macarena, vos que te habías levantado la mano, ¿querés decir algo ahora o después de lo de los chistes? Sí, capaz que mi duda se resuelve después del video y de paso yo a un compañero. Yo tengo dudas con el tema del significante y el significado. Yo entiendo qué es el significante, qué es el significado, qué es el signo lingüístico. Pero en los textos, sobre todo en esto del chiste y de los sueños, hablan todo el tiempo del significante. Claro. Y el significante vendría a ser la palabra. Sí, sí. Por ejemplo, la palabra escrita, la palabra verbal. Sí, una frase también es un significante, ¿eh? Claro. El significante es más la representación. No, pero termina el comentario, Maca, así a ver si lo podemos organizar la respuesta. Dale, venimos bien, dale, ¿qué? Claro, en los sueños el significante es el mismo, pero lo que cambia es el significado. Y yo en los textos observo que dice todo lo contrario. Entonces yo no sé si lo estoy yo percibiendo mal o la ficha o el texto está mal, pero tampoco quiero deslegitimar a un autor, pero tengo como ahí como un choque que no lo puedo resolver sola. Si me pueden ayudar. Gracias. Sí. No sé, vos, Andy, ¿vas a decir algo? Arrancamos y yo de cualquier cosa... No, me parece que antes de pasar a la propuesta de los chistes y seguir analizando, un cachitito de Saussure. De Saussure, efectivamente, nosotros tenemos un signo, ¿sí?, que está compuesto por dos caras, significante y significado, que es muy rápido como pasa Saussure, si ustedes lo tienen la parte del texto de cómo él pasa de llamar imagen acústica y concepto a significante y significado. Es un cambio muy abrupto, digamos. Un autor no nombra algo de otra manera sin explicarlo, lo cual es un interrogante para nosotros, decir, ¿qué pasó, nuestro querido Ferdinand de Saussure, de que vos cambiaste esto y lo explicás en dos renglones? Digamos, cuando un autor nombra algo, es casi como el nombramiento de un hijo, de un concepto de él, o sea que no es tan claro qué es lo que pasó, ¿sí? Pero lo que él nos dice es que él lo que está intentando es que quede bien sentado que se trata de una entidad psíquica, ¿sí? Es decir, que el significante y el significado son dos caras del signo lingüístico que es una entidad psíquica, porque lo que está rompiendo es con la idea de naturalidad del lenguaje, de que nosotros nos comunicamos. Pero el signo lingüístico para Saussure tiene una armonía. El significante se corresponde a un significado, ¿sí? Ahora, el signo lingüístico en su conjunto y la cosa está medio, digamos, es lo que es arbitrario, ¿sí? Porque lo que une es arbitrario. ¿Cuál es el desplazamiento que nosotros no dimos a poder hacer ese recorrido, pero que está un poco forzado a la hora de pensarlo desde el psicoanálisis? Que en el psicoanálisis lo que empezamos a ver es que el significante se divorcia del sentido, ¿sí? Entonces el significante como materialidad, como una palabra material, queda sin sentido y se le pueden otorgar diferentes sentidos, ¿sí? ¿Según qué? Según el enlace, esto sí está en Saussure, que encuentre con otro significante. Eso es lo que es la teoría del valor. Un significante no vale por sí mismo, sino que en el encadenamiento con otro significante produce un sentido diferente. Banco, como significante, tiene un sentido, pero banco río es el significante río en asociación con el significante banco y que le da un significado, un concepto diferente. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros pensamos en las formaciones del inconsciente, es decir, cómo el inconsciente nos habla, cómo el inconsciente se expresa, y esto es muy, digamos, una manera muy sencilla de plantearlo. Cuando Freud dice represión como mecanismo, está diciendo que la represión falla. Para Freud la represión siempre falla. Entonces, cuando decimos represión, estamos diciendo represión y retorno de lo reprimido. Nuestra pregunta, el retorno de lo reprimido es lo que llamamos formación del inconsciente, ¿sí? Esa formación del inconsciente, que es el retorno de lo reprimido,
retorna como sueños, como chistes, como actos fallidos, como síntomas, ¿sí? Y la manera que tienen de retornar es justamente esta característica del significante, en la cual queda un elemento que no se entiende, pero que cuando se va encadenando con otros significantes va tomando un sentido. Ese significante que no se entiende es el sueño, es el chiste, es el fallido, es el síntoma. Por ejemplo, una parálisis en una pierna en una persona, ¿cuál es el significante? No anda. ¿Ve? Fíjense cómo el significante puede ser una frase. Ya son dos palabras, no es una palabra, ¿sí? Ahora, no anda es un significante que cuando la persona empieza a hablar de su síntoma, se puede encadenar a que hay un montón de cosas en su vida que no andan. No anda la relación con su familia, no anda su manera de ponerse en relación al trabajo. Entonces, fíjense que este no andar de la pierna, que es el cuerpo tomado orgánicamente en una parálisis, está tomado por una expresión, por una frase que es no anda. Y que esa frase, como significante, remite a otro sentido, que es la imposibilidad de que funcionen otros órdenes de cosas en su vida. Por ejemplo, no sé si es más claro o más confundo, Maca, lo que te respondo. No. Al decir que se relaciona con otro significante, como que le voy encontrando la vuelta. Y claro, el significado... El significado es un producto del encuentro entre significantes. Vos no tenés un significado. Eso es lo que digo, que hay un desplazamiento entre la teoría de Saussure y la del psicoanálisis, que en realidad un significante se remite a un significado. No, decimos nosotros, necesita de otro significante para que se produzca un significado. Entonces significante y significante crean significado. Claro, según con qué significante se encadene, se van a producir distintos significados. Por eso en los sueños, de repente soñás con algo, después dices, eran otra cosa, o no sé, soñé con una rosa y no era mi mamá. No, lo que pasa, Freud ahí dice que lo que vale es el relato del sueño. Eso. No importa si vos soñás con elefantes, o con pajaritos, o que mataste a alguien. Lo que importa es que vos vas y lo relatás. El texto del sueño es un texto sagrado, dice Freud, porque lo que vale no es el sueño que vos tuviste, sino ir a contárselo a otro. El acto de hablar ya es la relación entre significantes. Creo que me va cerrando más la idea. Muchas gracias. Eso es muy importante. De ahí empezamos a ver que el sueño a nosotros, como profesionales, los que se dedican al psicoanálisis, lo que le importa, ¿qué es? Bueno, el relato del sueño, lo que cuentan. Pero del síntoma también nos interesa el relato del síntoma, ¿sí? Nosotros, ¿qué le preguntamos a la persona? ¿Qué le pasa? Y cuando nos cuenta por qué le pasa, ¿esa persona sabe por qué le pasa eso? No y sí. ¿Por qué no y sí? Porque no lo sabe, pero inconscientemente ese sufrimiento tiene un sentido. Entonces, es cómo ponemos a hablar al síntoma la dificultad. ¿Cómo ponemos a hablar al inconsciente? Bueno, el inconsciente habla cuando se relata el sueño, cuando se relata el síntoma, y en este caso cuando se produce un chiste. Porque el chiste justamente produce que pase un sentido mientras nosotros no lo explicamos. Si yo explico el chiste, arruino el chiste, ¿sí? Y el chiste no lo piensen solo como el chiste, piénsenlo también como esa picardía, esas ocurrencias, cuando uno está hablando y se le ocurre algo, que dice algo contrario al sentido que viene diciendo y que dice algo que no hay que aclararlo y la risa estalla en que algo pasó, ¿no? Pero ¿qué pasó? No solo que sucedió, sino que pasa las barreras de la represión y produce, digamos así, un estallido del sentido, ¿sí? Hay distintas formas del chiste, obviamente no abordamos todas. Si les parece, vamos a los ejemplos del chiste y seguimos comentando que ya estamos hablando, digamos, de esto, ¿sí? Ana, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Bueno. Después si hay preguntas. ¿Lo ven ahí? Habrá que ampliarlo. ¿Está muy chico? No, se ve bien.
No, se amplía acá, yo lo amplío en el teléfono. Se ve bien, se ve bien. No escucho las risas. Bueno, y pongo el otro. Lo doy por leído. Ahí alguien se rió, bien. Alguien que lo cante, alguien que lo cante. Bueno, por ejemplo, ¿qué significante podemos aislar en los chistes? Ya que estamos con el tema. ¿Qué significante podemos aislar en los chistes? ¿Quedé solo? ¿A alguien se le ocurre? ¿La confusión que se genera? Sí. Disculpe, profe, en el chiste este en particular, Excel puede ser. Bien, justamente ese sería el significante, que es, justamente, expliquemos el chiste, qué es lo que no hay que hacer. ¿Cuál es el chiste? Lo vamos a analizar, el chiste ahora, desde el marco teórico. El chiste me parece que hubo una mala pronunciación ahí. Porque sabe es Excel, en vez de Excel, Excel. Entonces ahí hubo la mala interpretación, supongo. Claro, hay un juego de palabras que hay dos significados. Si lo escuchó mal o lo dijeron mal. Dos significantes distintos. ¿Qué pasó en la persona que iba a buscar el trabajo? ¿Qué les parece? ¿Qué pasó en el hecho comunicativo? Esto que venimos hablando de la palabra, no esto que decía Juan. La palabra nos engaña, no nos define en uno de los videos. Es inútil para definirnos y ahí empieza el malentendido. Pensemos desde los lugares de los personajes, los interlocutores. ¿Qué le pasa a la persona que va a buscar ese trabajo? ¿Qué les parece? Si bien puede ser que esa persona haya entendido mal la palabra Excel, también se puede comprender quizás que al estar en la entrevista le pregunta si sabe usar. Más allá de que haya quizás escuchado mal o comprendido mal, ponerse a cantar una canción, no sé si se concuerda con la palabra sabes usar al ponerse a cantar la canción. No sé si se entiende lo que quiere decir. Para mí estaba como nerviosa la persona, o por ahí ya así su humor, y lo hizo como para romper el hielo, o sea, inconscientemente, digamos, bueno, como quizás estaba nervioso y bueno, tiene un chiste para ver si me relajo un poco, no sé, yo lo tuve. A ver, alguien que quiera... Digan lo que piensan, porque acá no hay una única respuesta. Esto es lo rico después de cuando ustedes elaboran los parciales. No hay una respuesta única, que es la valedera y que es la que va a estar bien. Ustedes van a ir por los textos como ustedes lo vayan interpretando. Y los conceptos que van a elegir para explicar ese ejemplo que van a tener que poner, sí, va a ser particular de cada uno. Por eso no hay una única forma de realizar ese examen, ¿sí? ¿Vieron como cada uno agarró por su lado cuando vimos la publicidad? Y ahora con esto es lo mismo, ¿no? Y yo lo que pensé, ¿no? Como decía Carla, que en realidad ella se tendría que haber, o ella o él, no sé quién era la persona que se puso a cantar, ¿no? Esa canción tan romántica, que es de mi época, que la cena, que cena, y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti. Así es la melodía. Bien, Ana, ¿eh? ¿Viste? Bien. Algo tengo. Estamos para el karaoke, vamos. Algo de oído musical. En aquella época no existía el Excel. Claro. Ahí está. Entonces, pero sí existían los Excel. Que justamente quizás el chico nunca tuvo acceso
a una computadora, a un curso de computación. ¿Qué o trató? algo De darle un significado desde su propio campo de aprendizaje. Trató de significar y trató de darle un significado. ¿Desde dónde? desde su experiencia, desde su experiencia de vida, desde lo que trae en sí. Desde su estructura puede ser que a través de la condensación, la metáfora, eso que recibió, lo que pudo manifestar es algo parecido según lo que escuchó decir. En su estructura significaba algo distinto. Muy bien, ¿y cómo se transforma esto, no? Y a veces yo lo relaciono con eso de que cómo se percibe la comunicación. Por ejemplo, el entrevistador quiso decir una cosa, pero el entrevistado entendió otra. Como el ejemplo que decía el profesor Santiago de yo te banco o yo voy al banco a retirar dinero. No sé si está bien. Es parecido, ¿no? Claro, tiene que ver algo con eso. Faltaba algo. Según Carla, el usar ya se tendría que haber dado cuenta, pero si yo no sé lo que es un Excel, usar o no usar un Excel, ¿no? ¿Qué sé yo qué es eso? Sí, evidentemente era una persona un poco más grande que yo, porque eso era de mi infancia. Se me ocurre la escuchaba mi mamá esa canción. Pensar el año pasado, cuando empezó toda la virtualidad, cuántas cosas entendíamos mal porque no teníamos esas categorías en nuestra estructura. Hoy ya son cotidianas, pero el año pasado fueron nuevas. Ahí viene algo que decía Juan cuando hablaba de Saussure, que lo podemos relacionar con este chiste, un concepto en relación al signo lingüístico, que es el cambio a través del tiempo, ¿no? O sea que acá podemos apelar a partir de este chiste, trabajar las características del signo lingüístico. Porque la más hablante no es, profe, disculpe la interrupción, porque la más hablante es de la sociedad que le da no el valor, sino va cambiando el lenguaje. Es producto de la sociedad de la más hablante que lo hace o no. Por eso mismo, en ese tiempo, quizás no lo conocía, no lo utilizaba, o directamente fue un significado para él diferente al entrevistador. Y salió del paso como pudo, ¿no? Hay una cosa que para que pensemos, ¿no? Que me parece que es interesante. No dice sabes usar, a Carla, no, dice sabe el Excel, ¿no? Sabe el Excel, es la pregunta. Ahora, ¿qué piensan? ¿Qué es lo que hace que esto sea un chiste y no sea una mera confusión? Porque no todas las confusiones nos producen risa, ¿no? O sea que lo que se vuelve interesante es por qué una confusión se vuelve graciosa o no. ¿Qué es lo que hace? Porque no es, de hecho no es una situación que nos produce pudor, que es simplemente embarazosa porque vemos a alguien fracasar en una entrevista, ¿no? Digo, las estructuras de los dos chistes es similar. Son estructuras de chistes de condensación, digamos, ¿sí? El otro chiste, por si no recuerdan, es hace mucho que espera, no siempre fue. No lo pusiste, Santi. Lo puse, ¿no? No, pero no sería. Bueno, ahí lo comparto, Igual lo conté yo. No lo spoileaste. Contaste el final. Spoilear, mirá, unas nuevas. Es que vi a alguien que estalló de risa, pensó que era porque había compartido digo, se rió del chiste anterior. Ahí va. Sí. Sí, ese no le gustó. Sí, ¿cómo? No, yo lo había escuchado y no me gustó. Es más gracioso ese. Tiene estructuras similares. Ahora, ¿qué es lo que hace que no sea ¿no? una confusión y hace que... ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que hace que sea un chiste? La interpretación de cada uno y también lo que ha vivido uno. A ver, muchas veces también cuando se cae una persona, uno lo toma como gracia. Lo veo también por cuestiones psicológicas de uno. Yo lo relacionaría con el don. Profe, puede ser que sea... Yo creo que es con la identificación.
Porque, por ejemplo, el chiste de la pera y la manzana lo conocía, no genera lo mismo que un chiste que uno no conoce. Sí. Entonces, en esta reciprocidad del tema del don, del dar y recibir, el tema del chiste también queda completo cuando se da, pero no genera lo mismo una vez que ya lo contaron. Claro. Ahí tenés la diferencia con lo que decía Tatiana. Tatiana decía, alguien se cae y nos reímos. Eso no es un chiste. Eso es algo cómico. Y justamente se distingue del chiste. ¿Por qué? Porque el chiste tiene que ser narrado, tiene que ser contado. ¿Sí? Más allá de que nosotros pusimos una imagen, es una imagen narrada. Claro, pero digo que aún así un chiste a vos te puede no causar gracia. Pero porque Sí, claro, a uno, por ejemplo, porque puede ser malo. Le pasó algo, claro, yo lo que decía es que, por ejemplo, uno a veces puede hacer un chiste con respecto a algo sucedido, pero nosotros, como nos pasó algo similar a ese chiste, nosotros no lo tomamos de la misma manera. Sí, totalmente. Totalmente. Además, no solo eso, sino que Freud en el texto lo explica, se necesita una especie de parroquia, es decir, de que el chiste tiene que darse en una comunidad que comparta determinados códigos. Hay chistes que causan gracia y en otro país no causarían gracia, porque hay algo de esa intimidad también que se pone en juego, ¿sí? Pero lo que estamos pensando es qué hace que sea un chiste y qué es lo que hace que sea un chiste y no una confusión, una mera confusión. Liliana decía algo de la identificación. Profe, ¿puede ser el juego de palabras? A ver, dale. Porque tanto en lo de Excel hay un juego de palabras que lo confunde el programa con la canción, y el de espera. Hay un juego de palabras que las primeras veces que lo escuchás causa cierta gracia. Claro, yo lo estaba observando y lo pensé por ese lado, porque le damos significado a eso. Nosotros es como que cada palabra entendemos el significado. Si fuera en otro lugar, en otro contexto, quizás no lo entenderíamos y no nos resultaría gracioso. Pero al conocer el significado de las dos palabras, es como que ahí sí nos resulta gracioso, que es una confusión, pero al mismo tiempo lo podemos comprender, porque tenemos experiencia de eso. Muy bien. Estoy leyendo también lo que dicen los compañeros. Por el cambio de significado, dice, ¿no? No tiene que ver con algo de la gestualidad, el lenguaje corporal acompaña el chiste. Hay gente que cuenta mejor los chistes que otros, eso sin duda. Pero me parece que algo de esto que estamos diciendo ya se acerca un poco más. ¿Qué es? Que cuando nosotros contamos un chiste, hay una verdad que está en juego. ¿Sí? Por un lado, digamos, hay como dos tiempos del chiste. Un primer tiempo que se construye un sentido, ¿sí? Y el producto del chiste es cuando se rompe ese sentido, ¿sí? Hay una instancia donde el sentido se detiene, ¿sí? Y por un juego de palabras, si quieren, por lo que estamos escribiendo de la ley del significante, se produce un nuevo sentido, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Excel, Excel, ¿no? Hay un deslizamiento hacia Excel. Espera, hay una contracción, son chistes de contracción. Es y pera se contraen en espera y se separan, ¿sí? Entonces, ¿el tema cuál es? Que hay una verdad que pasa, que lo que denuncia el chiste es justamente esta precariedad misma de la que está hecho nuestra existencia en el lenguaje. Todo chiste de alguna manera transita o transmite una verdad, que es que cuando nosotros hablamos, damos por entendido un montón de cosas que en realidad están atadas con alambre. Porque cuando no caemos en la cuenta, podemos ir por la vida como que uno dijo espera y el otro dijo espera, y así andamos por la existencia lleno de malos entendidos. El chiste hace pasar un efecto de esa precariedad del lenguaje en la que vivimos y de esa confusión en la cual estamos implicados de alguna manera, ¿sí? En el primer chiste la persona está intentando acceder a un trabajo, no está intentando acceder a un trabajo y
hay una referencia a que quiere quedar bien, digamos, ¿no? En el segundo chiste, la que es una pera es la persona que pregunta, digamos. Entonces, que no es una persona, claramente, ¿no? Pero digo, hay una implicación en eso. Pero pasa un nuevo sentido que rompe, digamos, con el sentido anterior, ¿sí? Entonces me parece que todo chiste denuncia una verdad en el sentido de que justamente el sentido de nuestras palabras, digamos, describen esto que estamos intentando decir. Que el chiste pone en acto, esto sería, el chiste pone en acto que nuestro sistema de lenguaje está el sentido todo el tiempo modificándose según los encadenamientos significantes. Ese sería, digamos, como el valor de verdad de todo chiste. Que cuando contamos un chiste, ponemos en acto que el lenguaje nuestro es un lenguaje torpe, ¿sí? Lleno de malos entendidos, y que el sentido se desliza entre los encadenamientos significantes. Hay dos significantes que, según cómo yo los ordeno, dicen una cosa o dicen la otra. El remate del chiste rompe la línea en la que uno venía pensando, pero espera y espera al mismo tiempo. Son las dos cosas. Esa tensión de las dos cosas, ese es el chiste. Es que no es ni una ni la otra. Esa tensión es el chiste, me parece a mí. Están contando chistes en el grupo. Sí, esto ya se está desvirtuando. Bueno, les puede tocar un chiste analizarlo y van a tener que buscar algún chiste. Entonces, bueno, vayan armando esto, ¿no? A ver, ensayo haciendo el parcial, pensando en un recuerdo, pensando en una uva. ¿Qué decías? ¿Qué le dice una uva amarilla a una uva violeta? Respirá, idiota, respirá. Buenísimo, ese no lo conocía. Y también tiene que ver con otra característica del signo lingüístico en cuanto al espacio y el tiempo, ¿no? En esta cuestión de la que decíamos nosotros, la teoría del valor para darle significado. Por un lado, el espacio en relación a cuando uno lo escribe, ¿no? Cuando uno lo escribe, está respetando un espacio. Las letras en la palabra, que son el significante, que marcan una cosa, tienen que tener un lugar estructural, un orden. Si yo les digo a ustedes Roma, ¿se imaginan algo? Si yo les digo amor, ¿qué se imaginan? ¿Roma al revés o amor? ¿Sí? Entonces, justamente ese significante rompe la cadena estructural, el orden de las letras, y ahí aparece otra cuestión que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Cuando uno habla, está respetando un tiempo. Cuando uno escribe, está respetando un espacio, un orden espacial. ¿Se entiende? Y esto es propio del signo lingüístico, y esto va a determinar la estructura de cada palabra, que tiene que ver, claro, justamente con una linealidad en el espacio y en el tiempo. Esta es otra característica que termina generando a veces también confusión, y por allí hoy preguntaron qué era la polisemia de sentido. Y justamente esto, cuando un significante, ¿sí?, representa varios significados. Por ejemplo, lo que había dicho Juan, me acuerdo en el video, con el concepto de represión, con la palabra represión, ¿sí? Es un mismo significante, pero según quien lo escuche puede llevar a un significado a otro significado. Exacto. Por eso todo significante es polisémico. ¿Sí? Por estructura. Sí. O un mismo significado puede ser representado con varios significantes. Una misma cosa, y ahí tenemos justamente la sinonimia, porque son todos recursos lingüísticos. La metáfora, la metonimia, las reiteraciones, las aliteraciones, todo se basa justamente en todo esto que tiene que ver con la lingüística. Y que nos sirve justamente... Sí, Santiago. No, qué gracioso los chistes que... Bueno,
que es verdad lo que decía, por eso se malinterpreta, digamos, y el problema del lenguaje es la interpretación, justamente. Nosotros no vamos a ver una abeja que haga un 8 en una planta para engañar al resto de la colmena que no tiene polen. ¿Se entiende? Es decir, que la mentira, un animal puede engañar a otro para despistarlo. No sé, la cebra puede amagar que va para un lado y va para el otro si el león lo está corriendo. Pero no puede mentir, ¿no? La mentira es una estructura sustitutiva. Es decir, que necesita el cálculo de ponerse en el lugar del otro, ¿no? El truco, por ejemplo, es todo el tiempo calcular lo que va a jugar el otro. Esa estructura sustitutiva es propia del lenguaje. Los animales tienen un código, tienen una comunicación con un código, pero ese código es fijo. El lenguaje tiene una estructura sustitutiva. Por eso el chiste, al haber una sustitución entre significantes, eso mismo permite el desplazamiento del sentido. El síntoma tiene una estructura sustitutiva, es decir, la pierna que no anda, la pierna paralizada es la sustitución de lo que no anda. Ahí se muestra bien la estructura sustitutiva. Es decir, que la sustitución o la metáfora, si ustedes quieren, es lo que hace a la posibilidad del malentendido. En los seres humanos todo el tiempo estamos con los malentendidos, que te dije, que me dijiste, que te dije, que me dijiste, ¿no? Ahora, en los animales no existe esta estructura. Por eso los animales no mienten, podríamos decirlo así, ¿sí? Y ahí este análisis del lenguaje, el análisis de la palabra equívoca, también nos lleva a pensar el concepto de comunicación, ¿no? Por este recorrido que hacía Santiago en relación a la comunicación y cómo desde distintas teorías pasamos de una comunicación, desde una conceptualización conductista como emisor-receptor, estímulo-respuesta, a una concepción de comunicación más actual, más desde la posmodernidad, donde los teóricos hablan de que comunicarse con otro es la construcción de un significado en común, ¿no? Comunicarnos con un otro implica la construcción de un significado en común. Y ese significado en común no lo vamos a lograr si justamente no tomamos conciencia de todas estas características que tiene la palabra, que tiene la lengua, que tiene nuestro lenguaje. ¿Se entiende? Por eso hay un concepto importante también que se está trabajando, que es la escucha atenta. ¿Por qué? Porque en todas las profesiones nosotros queremos ser comunicadores eficaces. ¿Cómo lograr una comunicación eficaz? ¿No? Y entonces pensar cómo escuchamos al otro. Y eso ya es otro capítulo y es para pensar otras bibliografías. Pero la idea es justamente llegar a reflexionar sobre todos estos conceptos. ¿Para qué? Y porque el último objetivo en esta vida tiene que ver con la adaptación, ¿no? ¿Para qué pensamos todas estas cuestiones? ¿Para qué nos sirven analizar todos estos procesos psicológicos? ¿Qué hacemos en lo diario, en nuestro vivir? Adaptarnos a un montón de situaciones que podemos en funcionamiento de nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones. Profe, entonces, cuando sí, empezaron a hablar de comunicación, automáticamente tuve la imagen mental que uno aprende en la primaria, como decían en el video, el emisor, el receptor, el mensaje. Hoy día, en primaria, cambió el concepto, no es lengua, es prácticas del lenguaje, pero el contenido se sigue dando de la misma forma. Entonces, aunque cambia el paradigma, dice, no, vamos a trabajar las prácticas para mejorar la comunicación, no se cambia de fondo. Mirá, yo actualmente trabajo con yo te voy a chicos, decir algo, Ale. Sí. Yo pienso lo siguiente, ¿sí? ¿Por qué a mí me parece que la unidad 6 es bisagra en el programa? ¿Sí? Ustedes piensen que en el examen pueden tener un chiste, que ustedes lo inventen o no, pero van a tener que hacer una aplicación personal, lo que hace de esto que nos comentaba Ana al principio, de lo que esperamos que hagan una producción, ¿sí? O sea, que vayan familiarizándose con lo que vamos trabajando porque es en favor de eso.
pero que justamente, digamos, si ustedes piensan, ¿sí? Por ejemplo, unidad de motivación, una de los ejes de la unidad de motivación, ¿cuál era? Que a partir del psicoanálisis pensábamos que hay pulsión y no instinto, ¿sí? ¿Por qué hay pulsión y no instinto para el psicoanálisis? Por el lenguaje, ¿sí? Piensen en la unidad de identificación. ¿Por qué no podemos dividirnos en machos y hembras por los genitales? Por el lenguaje. ¿Se entiende? Es decir, que si nosotros estamos pensando que no hay una correlación entre una palabra y la cosa, es por eso que se arma toda esta diversidad que es la existencia humana. Porque si no, no habría un problema ni de definirse, ni justamente al intentar definirse no poder definirse, ni justamente que no coincida con la biología. Si nosotros rompemos nuestra línea biológica, es justamente por el lenguaje. Por eso yo le decía que es como un traje de astronauta que media nuestra relación. Yo puedo tener el instinto sexual para reproducirme, pero el hecho de reproducirme como fin biológico está completamente alterado, porque tengo que ver si me gusta, no me gusta, si me da bola, si me inhibo, si tengo... ¿Se entiende? Si pienso en comer como función nutricia, tengo que ver todo lo que se arma en relación a eso. ¿Se entiende? Digamos que está completamente alterado nuestro sistema biológico por un solo hecho, que es que hablamos. Entonces, pensar ya no la comunicación, sino pensar el lenguaje en esto, entonces puede ser que las prácticas del lenguaje todavía no llegue a aprender este punto donde nosotros, en vez de ser dueños del lenguaje, ¿sí?, somos efecto del lenguaje. Eso es lo más revolucionario que plantea el psicoanálisis y por ahí lo más difícil de transmitir. Que nosotros decimos una cosa y en eso que decimos otra cosa a la que queremos decir que nos define. Ese es el efecto sujeto, que nosotros somos efecto de lo que decimos y no de lo que queremos decir, como si primero podríamos pensarlo sin el lenguaje y después decirlo, ¿sí? Entonces, si el sistema es que A es igual a A, estamos en una idea de la comunicación. Hoy fue variando y hay distintas. La posición más extrema va a ser la del psicoanálisis, de decir que el lenguaje nos domina a nosotros, y después hay otras formas, como por ejemplo lo que nos decía Ana, de construir sentidos en conjunto, pero seguimos pensando que nosotros podemos ser dueños de lo que decimos, en vez de que somos efecto de eso. Entonces, fíjense que la unidad de identidad va a depender también de que la identidad no se homologa, digamos, la identidad del género, y además que la identidad está perdida. Ese es el problema, que nosotros no tenemos manera de definir nuestra identidad más que por algún rasgo. Por eso nos identificamos, ¿sí? Piensen en todas las unidades, motivación, la percepción también va a estar alterada, por esto que decía Santiago, de que el lenguaje arma sustituciones. ¿Qué quiere decir sustituciones? Que algo puede ir al lugar de otra cosa y reemplazarla simbólicamente. Si ustedes piensan en el juego del niño, ¿qué hace el niño? Agarra un objeto, lo niega como objeto y simbólicamente lo representa como otra cosa. No es un teléfono, es una nave espacial. Simbólicamente sustituyo, ¿se entiende?, el teléfono por la nave espacial y empiezo a jugar. El juego simbólico requiere de ese ejercicio donde el lenguaje nos permite que las cosas vayan al lugar de otras cosas. Esa sustitución altera todo el orden biológico. Altera todo el orden biológico. Porque, por ejemplo, bueno, no voy a aburrir más con el coso, creo que es claro lo que quería decir. De hecho, se considera, bueno. Sí, Marta. No, estaba pensando en alguna lectura que hicimos alguna vez, no en la facultad, pero de hecho se considera que la palabra para el niño pequeño resulta violenta porque está dicha hacia alguien que todavía no está, hacia un aparato, hacia un psiquismo que todavía no está desarrollado para recibirla. Es como que hablaban de la violencia de la palabra. Y si por esto que hablaba Juan, de que el lenguaje no es natural, sino que es algo que nos atraviesa. ¿Era así más o menos? Sí, absolutamente. Hay varios textos en relación a eso.
violencia en el sentido de cómo el recién nacido es pasivo respecto del lenguaje, sí. A eso me refiero. Sí, exactamente, Marta. Hay un montón de textos que tocan ese punto que mencionás que es súper interesante. Y otra cosa que mencionaba Juan recién, digamos, de cómo el lenguaje produce un efecto de sustitución, ahí tenemos todo el texto de Marcel Mauss. Marcel Mauss. Marcel Mauss, sí. Con el ¿Qué ensayo sobre el don. Doctor Aragonesi, Marcel Mauss. Donde justamente el potlatch es el equivalente justamente de un objeto simbólico, ¿no? Para los seres humanos, los objetos no valen por su relación natural, ¿no? Si uno está en relación a alguien y pierde un objeto valioso para la pareja, o el anillo, o antes se guardaba el boletito del cine de la primera salida, me fui para otra época. El colectivo. Del colectivo. Te están cayendo las décadas, vos. Sí. Tendremos uno del 110, ¿no? Del 110. Anda a explicarle a la otra persona, no, lo perdí. Bueno, es que ese objetito que no vale nada porque es un pedazo de papel, vale porque es el símbolo de amor del otro. ¿Entiendes? Es decir, ahí se verifica muy bien cómo los objetos simbólicos, que es el texto que trabaja Marcel Mauss, es el trastocamiento que el lenguaje produce en los objetos y esos objetos pasan a ser signos de amor del otro. Lo que el otro da es lo que hace que me dé amor o que no me dé amor, ¿no? De hecho, a alguien le puede parecer mucho más importante cuando está enganchado con otra persona que esa persona le dé pelota y que más que $100, ¿entiendes? Nosotros decimos, no, $100, o no sé, 200 pesos. Pero sin embargo, para alguien que esa persona le dé pelota y le responda, ya es signo de amor de esa presencia del otro. Ven que los seres humanos somos bastante hechos a la ligera, ¿no? Estamos atados con alambre, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante, yo creo que es una gran lectura que hace Juan en ese sentido de trazar una diagonal en todos los procesos psicológicos que fuimos viendo, cómo todo el tiempo en cada uno de los procesos psicológicos nos encontramos con este problema, ¿no? A nivel de la biología y a nivel del lazo social, de lo social. Con Vygotsky también, si bien Vygotsky tiene una concepción de lenguaje sumamente distinta que la que puede tener Freud o incluso Saussure, Vygotsky también va dando cuenta de cómo cuando habla de lo inter a lo intrapsíquico, es el pasaje mismo de cómo la cultura de afuera viene el lenguaje. Es decir, que el lenguaje es una exterioridad. Es una exterioridad. Nos viene de afuera. Nosotros después, ahí también tenemos todo el problema, estoy uniendo temas, ¿no? Pero tenemos todo el problema de la plasticidad neuronal, de cómo justamente vía el lenguaje, eso mismo modela la plasticidad neuronal, ¿no? Por eso la relación entre la plasticidad neuronal y el psicoanálisis, bueno, el famoso texto de A cada cual su cerebro, ¿sí? Y, profe, por eso después se terminan contribuyendo ambas teorías, la lingüística con la que recién mencionaba. Claro. La neuroplasticidad. Es interesante porque a cada cual su cerebro mantiene esa tensión en un punto muy interesante, ¿no? Nosotros podríamos decir que desde la lingüística, tanto con Saussure o del psicoanálisis y de la neuropsicología o de las neurociencias, no podríamos decir que compartimos la misma visión, ¿no? Yo me dedico al psicoanálisis, no puedo decir que comparto la misma posición que la neurociencia o que la neuropsicología o que la psicología cognitiva. Pero sí me parece que hay puntos de intersección, como bien lo marca el texto, donde se verifica efectivamente que la relación al lenguaje produce efectos en lo que se conoce como las sinapsis neuronales, efectivamente. Sí. Si les parece, digamos, me parece que ya vamos derivando hacia uno de los temas que menos abordamos, que es el de memoria. Hablemos un poquito de eso, yo digo dos cositas y disparamos otras cosas, seguramente por ahí Ana o Marta quieran podemos darnos decir algo, sí. sus lecturas.
Pero a mí me parece, fíjense, del lenguaje inclusive hay estudios muy interesantes como el de René Spitz, un psicoanalista, que mostraba cómo para el niño es tan importante que se lo asista biológicamente, es decir, que se cumplan las funciones nutricias, como que se le hable, ¿sí? Nosotros necesitamos, ¿sí?, tanto nutriciamente la leche materna como la palabra del otro que va significando cada paso de nuestra existencia. Mirá cómo me mira, cómo toma la leche, con los ojitos, los piecitos de mamá, besitos, todo eso que le vamos hablando es violento, pero de esa violencia es que existimos en el lenguaje. Porque nosotros nacemos porque alguien supone que nosotros hablamos antes de que hablemos, ¿no? Y vamos nombrando todo el cuerpo del chico, besándolo, hablándole todo el tiempo. Y si no se hace eso, inclusive puede llevar a la muerte, ¿sí? Ahora bien, pensemos un segundo respecto de la memoria. Nosotros en la unidad de memoria tenemos 3 textos, ¿sí? Tenemos un texto de Freud, un texto de Diego Golombek, que sería más de la parte de las neurociencias, y tenemos un tercer texto, que es el de A cada cual su cerebro, que sería una articulación entre neurociencias y psicoanálisis, con una posición, digámoslo, más del lado de la neurociencia que del psicoanálisis, ¿sí? Ahora bien, la noción de plasticidad neuronal, ¿sí?, que es fascinante, realmente fascinante por todo lo que nos ha permitido, digamos, pensar, y además porque justamente en la estimulación temprana es fundamental, porque permite pensar que en la etapa del desarrollo es mucho más favorable la estimulación, pero que también a toda edad hay niveles de plasticidad que, si bien no van a recuperar todas las funciones, se establecen nuevas conexiones, nuevo armado de dendritas, se establecen mielinizaciones y facilitaciones donde van acelerando los procesos biológicos, ¿sí? A cada cual su cerebro, ¿qué nos dice? Para mí, les digo lo que es para mí mi lectura, no estamos contando tiempo, pero más profundo. A cada cual su cerebro, a nosotros nos dice que la neurona tiene memoria. ¿Por qué nos dice que la neurona tiene memoria? Porque lo que nos dice es, si yo estimulo, ¿sí?, de una manera, la primera vez el desarrollo de estimulación tarda un tiempo. Si yo vuelvo a estimular, la segunda vez tarda menos tiempo. ¿Por qué tarda menos tiempo? Por lo que les digo, se generan más neurotransmisores, más neuroreceptores, se generan más vaina de mielina que hace que la información sea más rápida. Es decir, hay un montón de procesos que hacen que la sinapsis sea más rápida. ¿Qué quiere decir? Que es como que la neurona dice, hey, esto ya lo conozco, entonces voy más rápido. Hay una memoria biológica pura en ese sentido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Freud, ¿qué nos va a decir? Que la memoria va a estar articulada según todo este mambo que les estamos diciendo del significante y de los valores en relación al lenguaje. Es decir, que lo que nosotros guardamos o no guardamos va a tener que ver con el lugar que tiene para nosotros respecto a nuestra afectividad, de lo que reprimimos, de lo que no reprimimos, de lo que queremos saber, y de que las producciones de los recuerdos encubridores van a seguir las leyes del significante, como lo hacen el chiste, como se sigue hasta ahí. ¿Qué nos dice? ¿Cómo podemos articular neurociencias y psicoanálisis? ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, nosotros nacemos con la capacidad de aprender cualquier lengua. Nosotros cuando nacemos podríamos aprender chino, podríamos aprender español, inglés, cualquier lengua. En determinado momento, ¿sí?, se produce lo que se conoce como la apoptosis celular o un apagón de las neuronas, que es una muerte programada de las neuronas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un determinado momento nosotros aprendemos una lengua y aprendimos esa lengua. Y ya aprender una lengua nueva lleva un desafío bastante más grande. El que ha estudiado alguna lengua y no la aprendió, entre comillas, naturalmente, sabe que es complicado. Ahora, fíjense esto, ¿sí? Cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, ¿sí?, y alguien, por ejemplo, un profesor de inglés nos dice una palabra, pensemos que tenemos un amigo chino, ¿sí? Lo llamamos y le decimos, chino, vení, decí ra. El chino que nos dice, ra. Decís, no, chino, no digas
ra. Decir ra. ¿Qué te dice? Estoy diciendo ra. ¿No? ¿Por qué? Porque no solo no lo puede pronunciar, sino que no lo puede escuchar. ¿Se entiende? Tarda mucho que se armen nuevas conexiones que permitan que se pueda escuchar ese sonido. Cuando uno aprende inglés, no sé, cualquier palabra, table, y uno dice table, no, table no table, vos decís, es lo mismo, ¿en qué me confundo? ¿Por qué? Porque hay un sonido que uno no puede producir porque no lo puede escuchar, porque ya se estructuró a nivel neuronal de una determinada manera, ¿sí? Entonces fíjense cómo el lenguaje que viene de afuera del otro modifica y moldea nuestras conexiones nerviosas. Eso es una buena articulación de cómo el lenguaje estructura la biología. ¿Se entiende? Digamos, cómo hay una relación entre que el lenguaje es una especie de ejercitador que produce neuroplasticidad. Hace ejercicio, pone a las neuronas a entrenar y a hacer nuevas conexiones, ¿sí? En todo ámbito. Entonces, fíjense cómo en esa memoria se va anudando, digamos, esa cuestión. Recuerdos encubridores nos va a enseñar una cosa más. ¿Cuál es? Que lo que Freud nos va a decir es que lo que guardamos en la memoria no es ni lo más importante ni lo más útil, ni lo más significativo. Freud lo que nos dice es que lo que guardamos en la memoria, uno, ¿qué pensaría? Que yo guardo lo que me es más importante o lo que es más significativo efectivamente. Y Freud dice, no, en la memoria guardamos cosas que no son importantes para nada, ¿sí? Por eso la llama nimias, la llama como algo que no tiene ningún valor. Es algo que no tiene ningún valor, ¿sí? Y sin embargo las recordamos alucinatoriamente. ¿Por qué? Bueno, porque ese recuerdo está enlazado a otros elementos por un puente lingüístico, lo dice claramente el texto, puente lingüístico, que es un enlace, digamos así, por la palabra de un recuerdo que ha sido reprimido, ¿sí? Entonces, fíjense que nuestra memoria es una memoria que se va modificando y que se constituye según las leyes del lenguaje y el valor que tienen los elementos para nosotros, porque si yo reprimo algo, es por un valor que esa representación ha tomado dentro de mi estructura psíquica, si no, no tendría por qué reprimirlo, ¿sí? Entonces fíjense cómo empezamos a hablar de que hay una memoria, ¿sí?, biológica. En eso el texto de Diego Golombek es magnífico, y además nos enseña cómo el cerebro, digamos, se van detectando las distintas zonas de funcionalidad según las alteraciones, las operaciones, cómo vamos nosotros viendo qué área del cerebro funciona para cada elemento, ¿sí? Y nos va enseñando con los potenciadores, no me acuerdo ahora el nombre, por ahí usted lo tiene más presente, pero con las proteínas, los potenciadores, sí. En realidad es el concepto de potenciación, que es el que vos, mismo. A largo plazo. El concepto de potenciación tenía que ver con lo que vos estabas hablando de la neuroplasticidad, ¿no? Lo que Golombek toma como potenciación es esto que vos hablabas de, desde la neuroplasticidad, la memoria de las neuronas cuando vive situaciones similares que ya ha vivido, entonces se refuerzan, se hacen en situaciones más rápidas y favorecen justamente la sinapsis mucho más enriquecidas para consolidar esa acción, ese pensamiento, esa situación. Claro, refiere al aumento de un número de conexiones entre las células. La potenciación es lo que permite que se potencie justamente el aumento del número de conexiones luego de la estimulación. Genera una nueva, segrega una nueva, ay, no me sale la palabra. Proteína. Sí, la proteína, pero... Enzima. El nombre de... No. Neurotransmisores. Neurotransmisor, eso. Los neurotransmisores, los neuroquímicos, ¿no? Son sustancias químicas. Pero además se producen más. O sea, en la sinapsis vos tenés neurotransmisores. La dopamina, la dopamina. Sí. En la sinapsis vos tenés el botón sináptico, tenés el botón presináptico, neurotransmisores. Un espacio sináptico, y del espacio postsináptico tenés neuroreceptores.
En esto que nosotros estamos diciendo del potenciamiento, se producen, es como si se manda una información al cerebro, che, liberemos más neurotransmisores y más neuroreceptores. Entonces eso también hace que sea más rápida la información y pase más rápido. Cuando una zona se lesiona, ese circuito queda cancelado y a veces no es recuperable, pero sí, por la forma que tienen las neuronas, que son, digamos, arquitectónicamente hablando, todas iguales, pueden suplir y cumplir la función de otra y a veces recuperar partes funcionales como estableciendo nuevas conexiones. Es como si uno tiene una autopista, quedó nucleada por un tipo, lo que sea, algún accidente cerebrovascular, traumatismo, distintas cuestiones que lesionan el cerebro, y lo que se hace es como si se arma una colectora, es decir, otras ramificaciones que no van a tener por ahí la dimensión de una autopista, pero sí van a conseguir por ahí que se pueda recuperar parte de eso. Es verdad que con el estado degenerativo que lleva la evolución, es probable que los caminos que estén recién armados se desarmen más rápido que en una persona que no ha sufrido ninguna lesión, pero bueno, siempre va a depender del grado de lesión la recuperación que se pueda o no de esa cuestión. Pero piensen que alguien que sufría un accidente cerebrovascular, por ejemplo, o un traumatismo, como era lesional, ya no era recuperable, no había nada que hacer. Ahora, ¿qué se hace? Una vez que baja la afección, la lesión, se empieza todo un trabajo de estimulación y se consiguen un montón de resultados que estaban impedidos por el desconocimiento, digamos, de la teoría de la neuroplasticidad. Es decir, que ha dado un gran avance en un montón de patologías o de accidentes que permiten hoy una recuperación y mejor calidad de vida, lo cual es más que interesante, ¿no? Sí, además en esto que vos decís, Juan, también tiene mucho que ver el hecho de ejercitarse desde el lenguaje en la memoria, muchas veces para la prevención del Alzheimer en personas mayores o en jóvenes, porque bueno, el Alzheimer no hay una edad, lamentablemente, pero que se da más en personas mayores, que el hecho de poder trabajar desde el lenguaje y poder activar la memoria, de hecho conozco personas mayores que se dedican al relato de cuentos, no de cuentos como chistes, sino de los cuentos literarios, para estar activos desde la memoria. Entonces esto evita justamente situaciones que tienen que ver con el Alzheimer. Y esto lo relacionamos también con el aprendizaje, ¿no? En relación a este potencial que nos da la experiencia en el aprendizaje de cosas nuevas que requieran que este sistema que tenemos nervioso se despierte, porque el cuerpo, justamente como una cuestión desde la neurología, se adormece y siempre termina haciendo las cosas con el piloto automático. Siempre buscamos el menor gasto de energía, ¿verdad? Y el menor gasto de energía es hacer las cosas más mecánicamente, rutinarias, las habituales, y el cuerpo resiente y la mente resiente el hacer cosas nuevas. Por eso los desafíos mentales, físicos y emocionales son los que le dan al ser humano la posibilidad de ir generando nuevos aprendizajes, y todo esto redunda en lo que estamos hablando, ¿no? En un mejor rendimiento, en una mayor claridad y en el poder desenvolvernos de una manera más satisfactoria. Ivonne, tenés la manito levantada, ¿vos querías preguntar algo? Sí, pero avanzaron muy rápido con la telemática, pero bueno, me había quedado en los recuerdos encubridores, porque después pasaron con la neuroplasticidad y lo que era la psicología cognitiva, que también estuvo muy interesante. Los recuerdos encubridores como ejemplo de desplazamiento, por ejemplo, en una fobia se me ocurría, donde pasó alguna situación traumática, quedó reprimida y de repente hay un desplazamiento de no sé, miedo al agua, pero fobia. Se me ocurrió como recuerdo encubridor, si por ahí la persona tiene es un desplazamiento también. Y por ahí no recuerda la situación traumática, pero sí este hecho que le es claustrofóbico. Mira, en realidad no. No. O sea, está recontra bien orientado lo que decís, Ivonne, pero tenemos un problema, que es que si somos justos con el texto,
el recuerdo encubridor es un recuerdo muy específico el que Freud está planteando, ¿sí? Nosotros de ahí podemos empezar a pensar la memoria en general. Que una fobia es una forma de memoria, ¿no?, en el cual el afecto de algo anterior está en la fobia, podríamos seguirla ahí, ¿sí? Pero a condición de no llamarlo recuerdo encubridor. ¿Sí? Claro, no. ¿Por qué? Porque es una fobia, no es un recuerdo encubridor. El recuerdo encubridor es una formación particular que tiene, digamos, una estructura que es que si ustedes les preguntan en un examen por el recuerdo encubridor, ustedes tienen que decir hipernítido y nimio. Son las dos características que tienen que dar de recuerdo encubridor. Hipernítido, ¿qué quiere decir? Esa forma casi alucinatoria. Y nimio, que es un recuerdo completamente tonto, y que la pregunta que nos surge es ¿por qué me acuerdo tanto, es decir, hipernítidamente, de algo tan tonto? Esa es la pregunta que se hace Freud. Que se repite, ¿no? También. Sí, y que todos podemos decir, yo me acuerdo de algo, no sé, mi abuela vivía en Capitán Sarmiento, un pueblo, y yo me acuerdo de un árbol de mandarina, y puedo oler la mandarina si hago así en la mano, ¿se entiende? Y digamos, ¿por qué me acuerdo de eso? Si pasaron cosas mucho más significativas, más importantes, más útiles para mi existencia que ese árbol, ¿se entiende? Digamos, pues no es que yo amaba al árbol de mandarina tampoco, ¿eh? No tiene que ver con su subjetividad. O sea, ¿qué le pasaba a usted en ese momento para que ese árbol fuese incorporado de esa manera? Es la subjetividad, no, pero no es por el árbol. Es la subjetividad porque el tema es que yo no decido acordarme de eso, pero me acuerdo de eso. Es como un sueño, yo no decido soñar eso, pero lo sueño. Es decir, que hay algo en mí, más allá de mí, que produce esas cosas. A eso en mí, más allá de mí, que produce esas cosas, los psicoanalistas lo llamamos inconsciente. ¿Se entiende? Y que tiene un sentido. Eso es lo que nosotros pensamos. Entonces, la idea que vos tenés de memoria, Ivonne, a partir de eso, te digo, sí, va recontra bien y es por ese lado. Pero el síntoma también es una forma de memoria. El sueño también es una forma de memoria. Es distinto al recuerdo encubridor, que es un recuerdo nimio e hipernítido, ¿sí? Que tiene esas características. Tienen el mismo funcionamiento, pero no podríamos ponerlos como sinónimos. Claro. ¿Sería un ejemplo de desplazamiento entonces el recuerdo encubridor o no? ¿Cómo? ¿Sería un ejemplo de desplazamiento como mecanismo de defensa? Sí, nosotros a este nivel lo planteamos que como si fuese una formación del inconsciente, ¿sí? También es más complejo eso, pero lo planteamos a ese nivel y decimos que es por condensación y desplazamiento. ¿Cuál es la palabra que ustedes tienen que buscar en el texto? Que Freud dice puente lingüístico. Puente lingüístico es uno de los elementos que a nosotros nos permite también pensar la conexión con Saussure. Fíjense que los recuerdos se organizan por puentes lingüísticos. Esos puentes lingüísticos son condensación y desplazamiento, que si los pensamos en términos de la lingüística, como decía Ana, nos hacen pensar en metáfora y metonimia. Y tendríamos mucho más elementos enriquecedores, como ella decía, los anagramas, la literación, la transposición de sentido. Hay un montón de elementos de la lingüística que nos permiten pensar cómo nosotros todo el tiempo, por este lenguaje que habitamos, vamos produciendo sentido. Pero sí, desplazamiento y condensación están en el armado del recuerdo encubridor, están en el armado de los síntomas, están en el armado de los chistes. Fíjense, en memoria, uno de los ejemplos que ustedes tienen es el de olvido de nombres. Claro, el caso Signorelli, eso es lo que les iba a hacer recordar. Vuelvan sobre ese texto, porque justamente en el texto de Psicopatología de la Vida Cotidiana y en el extracto de la partecita que nosotros pusimos, se ve muy claramente cómo va siendo la ecuación, cómo va siendo el análisis de eso, ¿no? A una cuestión muy minuciosa, digamos. El trabajo de Signorelli con el trabajo de Familionario, fíjense que pueden encontrar ahí similitudes para ir pensando condensación, desplazamiento. María Laura, ¿vos ibas a preguntar algo? Sí, quería hacer una consulta con esto de los recuerdos encubridores. Yo en el colegio había tenido una profesora de psicología que ella, digamos, con respecto a la lectura de los sueños y demás, había puesto un ejemplo de
una paciente de ella que todo el tiempo tenía el mismo sueño, que era que iba caminando por una calle con su abuelo, y en esa calle siempre había muchas flores, sonaba con muchas flores. Hacen una como intervención familiar, el abuelo todavía estaba vivo, y cuando ella vuelve a contar el sueño, el abuelo es como el que esclarece toda la situación y dice que ellos dos habían estado de paseo por la calle Florida y habían visto al padre con otra mujer, ¿no? Entonces yo esto lo pienso si es más como para lo que es la represión de un momento que ella claramente le generó una incomodidad, o si va más con esto de recuerdos encubridores, ¿no? Como para ponerlo como un ejemplo también para entenderlo. Sí, a ver, digamos, está buenísimo el ejemplo, María Laura. Nosotros estamos en una materia inicial de la carrera, digamos, y afín a muchas carreras, y es psicología general. Está, digamos, si vos respondés algo de eso o lo utilizás como ejemplo, está perfecto, porque nadie te va a poner que está mal, porque no es una materia clínica. ¿Se entiende la diferencia? Es un ejercicio pedagógico, está perfecto que utilices eso, respondiendo que es un recuerdo encubridor, con estas características que decía Juan recién, está perfecto, más que bien, es un muy buen ejemplo. Si lo respondemos por lo que Freud llama recuerdo encubridor, no cualquier recuerdo es un recuerdo encubridor. ¿Se entiende? Es una diferencia que nosotros lo explicamos porque nos interesa el tema y porque nos interesa compartirlo con ustedes, pero nadie va a corregir ni evaluar tan fino esa diferencia. Es decir, que lo que vos estás relacionando a nivel didáctico del contenido de esta materia está perfecto como ejemplo. Suponete. El recuerdo encubridor para Freud no es cualquier recuerdo. No todo, si bien por momentos dice todo recuerdo infantil es un recuerdo encubridor, pero es un recuerdo que está medio flotando por ahí y que cada tanto nos retorna. ¿Entiende? Y que no necesariamente tiene un valor traumático. ¿Entiende? Ven que si nos ponemos más finos es algo muy específico. Insisto en esto. Nadie va a evaluar contenidos clínicos, sino que estamos en una materia de orden introductorio, y cualquier ejemplo que ustedes piensen y que puedan relacionar conceptualmente dentro de lo que Freud ordena en el texto como recuerdo encubridor, va a estar bien por esto mismo que estamos diciendo. Después, si nos podemos quedar charlando horas de qué Freud entiende por recuerdo encubridor, porque es algo bastante específico, digamos, ¿sí? Espero haber sido claro. Bien, hay un pedido de trabajar sobre los grupos y Pichon Rivière, ¿sí? No sé, Nicolás, si hay algún concepto de esto. Está trabajado por Graciela Más en la tercera parte de la unidad de grupo, de comunicación, ¿sí? Vos me dirás, Anita, ¿qué hago? Siendo las 8, si aguantamos un cachito más. Porque tenemos el otro grupo. Yo sí, soy el que comparte. Y Marta también. Sí, también. No, tenemos que dejar acá, lamentablemente, porque tenemos el otro grupo, tenemos otra comisión que sigue ahora a las 8. Dos ideas para Nicolás. Nicolás, perdón, hay que diferenciar que conjunto de personas y grupo no es lo mismo. El grupo es un conjunto de personas que se juntan con un determinado interés, con un determinado objetivo y que ponen en común algo en particular. Esa caracterización empieza a estar en el texto, en la ficha de cátedra y en el texto que plantea Ana María Fernández. Al inicio del texto empieza a caracterizar para Pichon Rivière qué es un grupo. ¿Qué es un grupo? ¿Sí? Está en esa parte, es bastante claro, porque empieza a caracterizar qué define un grupo, que tiene que haber un interés común, es un conjunto de personas que tienen un tiempo específico, etcétera, etcétera. Da un par de características que se siguen perfectamente. Y Pichon Rivière va a tener una noción de grupo, habla de los líderes, del chivo emisario, de los diferentes roles de un grupo. El chivo emisario, bueno, no me estoy acordando ahora de los otros. El coordinador, etcétera.
El portavoz. El portavoz, exactamente, esa es la palabra que no me salía. Son diferentes roles que tienen un grupo, diferentes personas, y que hacen toda una trama fantasmática que se pone en juego en esa relación. Está en el texto de Ana María Fernández explicado toda la caracterización de lo que es un grupo al inicio del texto. Gracias a vos, Nicolás. Bueno, entonces, siendo la hora, más que nada porque el otro grupo debe estar por entrar o estará entrando,